sin hacer una mención a la situación que estamos viviendo y ya se ha expresado nuestro sindicato docente en esta línea. Disculpame que te interrumpí, pero bueno, ahora No, sí no. hablemos No, de no, lo que vos quieras. fundamental que lo comentes porque estamos viviendo, más allá de que este vivo va a quedar grabado y bueno, hay que contextualizar también de lo que está ocurriendo en Argentina, sobre todo también para la salud de la democracia, que es tan importante y que tantos logros hemos tenido en una democracia que tanto ha costado también, ¿no? Claro. Una difícil situación por la que está atravesando la provincia y también la nación. Así que creo que también esto es formativo, Luis, porque me parece que forma parte también de lo que es la educación, el tema de hablar de la historia y también hablar de la actualidad, que me parece que es muy importante. Así que bueno, por ahí, hablando de todo un poco del tema de la educación, el tema de la escuela, podemos arrancar, digo, estamos viviendo tiempos totalmente de transformaciones, donde hay muchísimos desafíos que cumplir, pero hablemos de lo que es el tema de la escuela, y quiero meterme ahí, ¿la escuela da oportunidades para todos? Es una pregunta que por ahí venía pensando y venía charlando con unos compañeros también. ¿Hay oportunidades para todos en la escuela? Frente a lo que venimos viviendo no solamente hoy, sino en todas las décadas, que también hay que aclarar, son contextos totalmente distintos, difíciles y también complejos. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que podemos hablar de la prepandemia, ¿no? Previo al aislamiento social preventivo y obligatorio, de una escuela que venía haciendo desde hace unos meses un esfuerzo por abrir nuevos espacios de inclusión, nuevos espacios de pertenencia, después de 4 años de abandono, de negligencias, de desidia respecto desde los edificios hasta el trabajo de los docentes y el lugar para los estudiantes para que puedan acceder a la escuela, ¿no? Una desidia que nos costó la vida de 2 compañeros trabajadores en una escuela de Moreno, cosa que, más allá de las situaciones difíciles que se habían dado en los edificios escolares, nunca había llegado a semejante cosa. Yo creo que estábamos intentando reconstruir algo de lo que quedó pendiente en el 2015 para poder hacer más lugar a nuevos y estudiantes que pudieran sentirse verdaderamente reconocidos y alojados en el espacio de la escuela. Pero más allá de esto, más allá de los 4 años de esta primera pandemia que padecimos, creo que la intencionalidad de que todos y todas estén en la escuela es un camino que estamos recorriendo, pero que no está del todo concluido, que hay muchos y muchas alumnas y alumnos que todavía no han sido recogidos en el seno de la educación, a pesar de las múltiples caras que hoy tiene la forma de educar, desde la educación del sistema tradicional, las formaciones a través de los fines, a través de los bachilleratos populares, a través de las escuelas de adultos. Había, vuelvo a decir, estoy hablando de la prepandemia, ¿no? Había muchos modos de acercar a aquellos que querían iniciarse en la formación, en sus estudios, y a aquellos que por alguna situación los habían abandonado y decidían retomar. Esto no quiere decir que habíamos ya llegado a todos, que todos estaban reconocidos y que todas las, eh, ¿cómo decirlo? Que todas las manifestaciones al interior de los cuerpos docentes tendían a eso, ¿no? La escuela ha sido, sobre todo la escuela secundaria, una escuela muy elitista, una escuela profundamente expulsiva, y transformar eso que está en la matriz de la creación de la escuela secundaria lleva unos años, ¿no? Si la decisión de la ley 1420 para que todos los chicos fueran a la escuela primaria llevó 70 años para su aplicación definitiva, y uno puede decir que los chicos, casi el 100% están en las escuelas primarias, la verdad es que pensar que la obligatoriedad para el nivel secundario, que viene desde el año 2006 de la nueva Ley de Educación Nacional, todavía necesita recorrer algunos años, espero que no sean 70,
pero necesitan recorrer hace unos años para que la ley se haga carne en las formas de hacer escuela, en las propuestas que los maestros, las maestras, los docentes y los equipos directivos en general tienen para que las instituciones reciban y vayan a buscar a los alumnos, no solamente para que reciban a los que vienen, sino para que piensen estrategias que permitan que chicos que no están pensando en la posibilidad de estar en la escuela, efectivamente estén en un lapso corto. Claro, por ahí hablaste de lo que es la escuela, lo elitista que es el secundario, y por ahí también esto da nacimiento a nuevas propuestas, quizás escolares, para aquellas personas que por ahí no pudieron terminar en tiempo y forma, pero quiero meterme por ahí en el tema de la escuela tradicional, en esa escuela que va de los 13 a los 17 en su momento, y cómo a lo largo de la historia también ha sido elitista, como bien decís, pero que siempre fue de alguna manera pensada para un sector, porque no todos de alguna manera Claro, podían permanecer en una institución o en un establecimiento escolar con las miles de presiones que tiene la sociedad, también lo económico, y ahí también va lo familiar, porque yo recuerdo que en su momento era, me contaba mi abuelo, era trabajás o estudiás. sí, claro. Yo asumí como director de una escuela secundaria en la que estuve como durante 20 años, en González Catán, en el corazón de la pobreza bonaerense, digo yo. Eh, Asumí en el año 91, en pleno inicio del menemismo, en un tiempo en el que la inclusión no era ni siquiera parte del vocabulario, ¿no? Sino sobre todo sostener estas ideas de que las escuelas, como vos recién decías, no eran para todos, que solamente algunos estaban convocados, y a mí me asombraba cuando nos reuníamos en reuniones de directores y yo escuchaba a algunos directores ufanarse y sentirse orgullosos de sus escuelas, diciendo en mi escuela no llegan todos. Nosotros tenemos 10 primeros y un solo quinto. Y eso era motivo de orgullo. La verdad es que a mí me parecía tremendo, ¿no? Es decir, se enorgullecían de haber dejado en el camino el 90% de chicos fuera de la escolarización, fuera de su acceso a la escuela, que en ese momento todavía no era obligatoria, pero por supuesto siempre era una tendencia, una, una, algo imperioso para los que venimos del campo popular, ¿no? Que la mayoría de los chicos y las chicas estuvieran en las escuelas, que después de su casa es el mejor lugar en donde pueden estar. Sí, sabes que, bueno, esta es una discusión de larga data, donde ahí siempre nos metemos, ¿no? En la discusión con profes, con distintos trabajadores de educación, y la pregunta siempre es, ¿quién tiene la culpa, no? Bueno, el Estado, por un lado, el Estado que es el establecimiento escolar y a la vez los docentes, la familia, un modelo de país, un proyecto de país, y ahí digo, hay muchas variantes para analizar, pero ¿cuál te parece que es, de alguna manera, no voy a decir el culpable, capaz me expresé mal, pero por ahí el tema de cómo hacemos para revertir esta situación, porque pasaron décadas, pasaron muchísimos años, y la realidad es que no todo el mundo termina el secundario y no todo el mundo tampoco se queda en el sistema escolar, educativo. Sí, eso es verdad. De todas maneras, yo creo que desde el año 91, en el que yo te hablaba que asumí como director hasta ahora, ha cambiado muchísimo, no solamente el modo de pensar las escuelas, no solamente el modo de dirigir las escuelas, también el modo de conducir los espacios políticos al interior de cada uno de los sistemas, en cada uno de los distritos, me refiero a los inspectores y a los inspectores jefes y demás. Creo que hoy tienen en general otra perspectiva de lo que debe ser la escuela, de cuánto la escuela necesita transformarse para hacerle un lugar a cada uno. Cuando uno dice este, que la educación es para todos y para todas, puede terminar siendo una frase romántica y vaciada de contenido, ¿no? Yo me gusta decir, la educación tiene que ser para cualquiera, ¿no? Aún aquel que se piensa que no la va a aprovechar, aquel
que se resiste a estar adentro de la escuela, aquel que es indisciplinado, aquel que le cuesta, aquel que ha transitado una situación difícil en su vida, digo, algo en relación con el consumo problemático de drogas o vinculaciones problemáticas con la ley. Bueno, todos necesitan un espacio escolar que los contenga, un espacio educativo que los contenga y les permita desarrollar la mejor persona que hay dentro de sí. Y esto no está en competencia entre unos y otros, sino me parece que está puesta en tratar de hacer de cada uno la mejor persona que quiera ser, con más posibilidades, con más herramientas que pueda tener. Yo creo que estamos cambiando esta perspectiva elitista, sobre todo en la escuela secundaria. Creo que estamos convencidos y aún todavía no sabemos muy bien cómo hacer para que todos los chicos estén en la escuela, pero por lo menos hay un convencimiento mayoritario, no digo que esté generalizado al 100%, pero mayoritario de que un buen lugar para los chicos en la escuela. Y trabajamos en eso. Ahora, por supuesto, ahora la pandemia nos pone frente a otra situación, ¿no? Frente a la dificultad que genera que no todos los chicos tienen acceso a recursos que le permitan estar en contacto con sus docentes. No digo ya tener una computadora y conexión, a veces ni siquiera tener un celular con, con determinada capacidad para poder sostener una clase, porque tienen que usar los datos móviles, porque se gasta mucho, porque hay un solo celular en la casa y lo tienen que compartir entre varios. Yo creo que este tema de haber tenido que tecnologizar el encuentro educativo, forzado por la necesidad de la cuarentena, situación que celebro en el marco de esta pandemia, ¿no? Digamos, no es que estoy de ninguna manera cuestionando la cuarentena, mucho menos. Por el contrario, estoy celebrando que haya existido, lo que no celebro es que exista la pandemia, por supuesto. Pero esta diversidad material genera nuevas desigualdades educativas y sociales, ¿no? De posibilidad de acceso al conocimiento. Y esto ya no habla de los meritócratas que dicen, bueno, hay que, de acuerdo a la capacidad de cada uno, tiene que avanzar hasta ahí. Ya ni siquiera eso, ¿no? Porque conocemos chicos de muy buen nivel académico, de muy buen nivel de esfuerzo, que no tienen la capacidad tecnológica para poder estar en contacto con sus docentes y con sus compañeros. Más allá de que, por supuesto, uno está en absoluto desacuerdo con esta mirada meritocrática, ¿no? De, bueno, la escuela para los mejores. La escuela es para todos y para cualquiera. Yo alguna vez suelo contar esta historia en mi recorrido como director, me tocó afrontar situaciones de alumnos que venían a inscribirse porque habían sido expulsados. Nosotros teníamos en nuestra escuela cantidad de alumnos que habían sido expulsados de otras instituciones y algunos que no habían sido recibidos. Recuerdo el caso de un muchacho que vino a anotarse al turno de la noche y no podía creer que nosotros le dábamos una vacante, porque ya en varias escuelas más cercanas a su casa lo habían rechazado por el hecho de que había estado detenido durante 2 años, había estado preso. Y había empezado su formación secundaria estando en la cárcel, ¿no? Entonces, cuando miraban la constancia que el alumno traía, le decían, no, pero nosotros acá no recibimos presos. Entonces, bueno, cuando me vino y me dijo, digo, primero que vos no sos preso, digo, salvo que te hayas fugado, vos te escapaste de la cárcel. Me dice, no, para nada. Yo cumplí la condena. Le digo, bueno, si cumpliste la condena, tenés el mismo derecho que tiene cualquiera, a tener escolaridad. Bueno, finalmente, yo me acuerdo en este caso, le ofrecí ir a hablar con los inspectores, porque a él le correspondía la vacante y que le dieran la vacante en la escuela que estaba más cerca de su casa, o le digo, si no, si querés quedarte acá, aunque te quede más lejos, acá tenés vacante. Y me dice, no, me parece que me quedo. Y se quedó, y fue un alumno realmente
maravilloso por su esfuerzo, fue delegado del curso, este, fue escolta de la bandera por sus calificaciones y porque fue seleccionado por sus propios compañeros. Y aunque hubiera sido el peor de todos, aunque hubiera sido el peor de los alumnos, tenía derecho a estar en la escuela y tenía derecho al intento de tener una mejor formación que le permitiera pararse mejor en su contexto diario, en su capacidad de acceder a lugares de discusión o a espacios de trabajo, etc., ¿no? Yo creo que algo de eso hay que seguir discutiendo, pero que estamos en un punto un poco mejor, que la pandemia ha frenado, pero no del todo, no se la ha podido llevar puesta a la intención de la escuela de alojar cada vez a más chicos. Y uno lo ve en los esfuerzos denodados que hacen los docentes para estar en contacto, para que le llegue, si no le llega a través de la computadora o del teléfono, a través de un WhatsApp o lo que fuere, que le llegue aunque sea a través de las viejas fotocopias, pero que los alumnos tengan contacto con el conocimiento. Y creo que es muy importante que esto suceda. Eh, Hay un autor que se llama Andy Hargrave, que dice: los docentes son los verdaderos héroes de la educación de este momento, ¿no? Y creo que sí, los docentes son, más allá de todas las prácticas que se hayan dado, todos los recursos que haya dispuesto los equipos ministeriales, tanto de las provincias como de la nación, hay un hacer de los docentes que hace la diferencia, que es lo que muestra la diferencia para sus alumnos. Claro, esto por ahí, bueno, ahí nombraste por ahí muchos frentes abiertos. Por un lado el tema del Estado, por un lado el tema de los profesores, que vuelvo a repetir, son el Estado también, pero el desafío también de las familias, porque esto también tiene que resolverse no solamente del Estado y la familia, sino también con los planes de estudios. ¿Vos creés que va a tener que haber nuevos planes de estudio, nuevas propuestas pedagógicas para encarar un contexto de post-pandemia? Porque recordemos que todo lo que mencionás es muy cierto. No todo el mundo tiene acceso a la conectividad Wi-Fi, los datos que se compran son carísimos, estamos con una economía que realmente también se encuentra bastante complicada, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Y por ahí el desafío pasa por la escuela, por las familias, pero también con un Estado que va a tener que estar presente, porque no por nada hoy Internet y la telefonía son servicios públicos. Claro, tal cual. Me parece que esa es una decisión central que ha tomado el gobierno nacional, la declaración de servicio público de los modos de conexión, ya sea a través del cable, a través de internet, a través de la telefonía celular. Me parece que eso va a hacer diferencia. Yo creo que las reformas que la educación reclama para la pospandemia no son sobre todo relacionadas con la pandemia o con la tecnologización del contacto pedagógico. Me parece que son reformas que ya nos debíamos desde antes, que teníamos que estar pensando desde antes, y que de alguna manera la situación pandémica puso más de manifiesto, pero solamente eso. Las dificultades ya estaban, ya existían, y, las dificultades para poder pensar cómo una escuela da respuesta a las necesidades presentes de sus alumnos. Hay muchos docentes que están preguntándose si esto que estamos viviendo a partir de la educación en forma tecnológica es lo que se viene incluso después de la pandemia. Yo creo y espero que no, que esto, bueno, fue un recurso, un manotazo de ahogado cuando apareció esta situación de que había que encerrarse y no se podía ir a la escuela y hubo que empezar a pensar qué se hace. Pero yo no creo que esta sea la escuela del futuro y vuelvo a decir, espero que no lo sea, porque frente a las pantallas, como dice Michel Foucault, uno lo que encuentra son chicos sentados uno al lado del otro, perdón, no Michel Foucault, sino Philippe Merier, quise decir. Dice, chicos sentados frente a las pantallas, uno al lado del otro, consumiendo software en lugar de compartir conocimiento.
Me parece que esta idea es central, ¿no? El chico solo sentado frente a la pantalla y discutiendo con lo que la pantalla le ofrece, es solamente un recurso que nos sirve y nos sirve mucho en esta situación, pero que no puede ser el modo de construir escuela a partir de la finalización de la pandemia, porque nos estaríamos perdiendo la calidez de lo que ocurre en la escuela, el contacto con los otros, la posibilidad, perdón, de la socialización, eh, la posibilidad de tener a alguien ante quien preguntarse, ¿no? No solamente un docente al cual preguntarle, sino, como dice Zambrano, un docente ante quien preguntarse. Alguien que lo desafía, alguien que lo está siguiendo, que lo mira, que mira su necesidad y que lo puede poner en un contexto. Porque lo que están defendiendo las grandes empresas educativas, las fundaciones, estas que se meten en las escuelas, las ONG, que se meten en las escuelas para privatizar la escuela pública, lo que están intentando es construir un espacio en donde haya unos cráneos que inventen lo que los chicos tienen que saber y cuáles son las actividades que tienen que desarrollar para saberlo, y los docentes seríamos simplemente traductores, en el caso de que algún chico no entienda. Pero como que habría un modo de pensar el cuarto grado unificado y el tercer año de la secundaria unificado, y el modo de pensar el quinto año o el sexto año de las escuelas de electromecánica unificado. Bueno, la verdad que esto no es posible, no es conveniente. Cada institución tiene que dar cuenta de los contextos en los cuales trabaja y de los alumnos con los cuales trabaja. Y en ese sentido no hay nadie mejor que el docente que está frente al aula y los equipos directivos que los acompañan para saber qué es lo que una comunidad necesita. Claro. Bueno, yo quiero recordar que estamos en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Estamos con Luis Caveda, la verdad que muy contentos de recibir virtualmente a un docente que realmente ha escrito también algunos artículos que nos vamos a meter de lleno en la segunda parte de la entrevista. La charla se denomina Entre la desesperanza y la utopía, la escuela, un lugar privilegiado para imaginar lo que vendrá. Así que bueno, empezamos a las 7 de la tarde. Quiero mandarle un saludo a todos y a todas los que están conectados ahí en Facebook, que por ahí están, bueno, mandando buena onda. Tengo personas por WhatsApp que me están preguntando algunas cosas que te las voy a mencionar después de este pequeño corte que vamos a hacer ahora. Y cuando volvemos nos metemos de lleno, no solamente en la autoría de tu libro, sino también en algunas cosas que estuve leyendo ahí sobre el tema del prólogo. Y bueno, algunas cuestiones que te voy a preguntar, Luis, donde te vamos a poner a, a debatir sobre algunas cosas, ¿sí? Así que bueno, vamos a un corte y después cuando volvemos continuamos con Luis Caveda para seguir hablando de educación, de escuela, de políticas públicas, bueno, de todo un poco. Así que en un toque volvemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no podés con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU.
del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, donde todos los miércoles a partir de las 19 tenemos un invitado o una invitada especial para hablar, para debatir, para charlar, para comentar, pero también para preguntar qué es lo que queremos nosotros y sacarnos un montón de dudas y un montón de cuestiones ligadas no solamente a la educación, sino también a la política, al ámbito social, al interés general y demás. Pero bueno, vamos a estar trabajando activamente no solamente esta semana, sino ahora vamos a seguir también hablando con Luis Caveda, que nos va a, de alguna manera sacarnos algunas dudas que tienen que ver también con la escuela, con la educación, pero también en un momento quiero hablar del tema del libro, ¿no, Luis? No sé si te quedó algo de antes del corte, si no No, tengo no, un montón me de preguntas para parece, hacerte. eso lo habíamos cerrado, pero no sé si vos querés que vayamos por algún otro lado, estoy a Sí, disposición no, para no hablar. me gustaría por ahí meterme en el tema de, bueno, el tema del libro, por ahí cómo surge la idea de crónicas urgentes para pensar la escuela, me parece que es una obra que realmente da para la reflexión, da para pensar y también me gustaría cómo se originó esta propuesta. Mirá, se originó casi de casualidad. Yo, como te venía diciendo hoy antes de empezar la entrevista, yo en este momento me estoy dedicando básicamente a la formación docente y puntualmente a la formación de nuevos equipos directivos. Y en algún momento, alrededor del año 2005, 2006, hicimos un encuentro para responsables provinciales de todas las provincias en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Empedrado, y ahí hicimos unas jornadas de 3 días, y una de las cosas que trabajamos durante esas jornadas fueron unos relatos, habíamos pensado varios talleres, varias actividades diferentes, y uno de los talleres era a partir de unos relatos que tomaban temas complejos de situaciones que ocurren en la escuela. Bueno, esos relatos no existían. Cuando decidimos hacer unos relatos, después de decidir tuve que ponerme a escribir esos relatos, ¿no? Bueno, y escribimos, eran 7 grupos, escribimos 7 relatos diferentes, sobre cada grupo trabajó algún tema en especial, temas bien diferentes, y bueno, nada, sirvieron para ese encuentro, digamos. Hace un año y medio más o menos, me acordé de esos relatos que había escrito, los volví a buscar en la computadora, los recopilé, y pensé, digo, bueno, la verdad que si escribiera otros 7 u 8 relatos, con 15 relatos se podría hacer un pequeño librito. Este, y bueno, me puse a escribir esos otros relatos. Pero lo que me fue pasando en el camino es que me iban apareciendo nuevos temas, ¿no? Como yo digo en la introducción del libro, los temas se me cruzaban y me reclamaban que los escribiera. Y la verdad que sentí eso, eran temas que sentía que no estaban siendo abordados. Y bueno, finalmente el libro tiene 30 crónicas. Son crónicas, como dice el título, eh, para pensar la escuela, pero además tiene un subtítulo que dice relatos ficcionales, pero no tanto. Son ficcionales en tanto que las historias están modificadas, que están por ahí, están unidas 2 o 3 historias que abordan un mismo tema y entonces asumen un solo personaje o personajes que se cruzan o historias que se cruzan dentro de un mismo relato. Y son ficcionales, pero no tanto, porque todas dan cuenta de situaciones que efectivamente ocurren en las escuelas y que las que, por lo menos yo intenté, y así me han dicho varios de los que han leído el libro, que se sienten reflejados en esas escenas que aparecen, que son muchas veces sin concesiones, muchas veces crudas, dolorosas, muchas veces satisfactorias, y en donde yo intenté mostrar a unos docentes desangelados, en el sentido de no ser de alguna manera concesivo con los docentes y con sus prácticas, sino poder ir al hueso de las situaciones y poder poner sobre la mesa y en discusión los docentes que son interesantes, que se la juegan, los que militan su trabajo, aunque no militen en un espacio
por fuera de la escuela, pero que asumen la docencia como una militancia. Y también los docentes que son chantas, los que se aprovechan, los que maltratan a los alumnos. O sea, no son todos angelitos los docentes, ni son todos gente detestable. Hay de todo como en las escuelas. En algunas, en casi todas, hay personajes de un lado y del otro, personajes autoritarios, personajes que reivindican el derecho, desde el derecho a la sexualidad, el derecho a la defensa de la vida, el derecho a que los chicos no trabajen, el derecho a que no sean fumigados, el derecho de las escuelas aborígenes a tener formación que tenga que ver con sus ancestros, el derecho de los chicos que van a las escuelas de isla, qué le pasa a los maestros y maestras en las escuelas hospitalarias cuando trabajan con chicos, que a veces son pibes que saben que tienen una expectativa de vida muy reducida. ¿Qué pasa con el arte en las escuelas? ¿Qué pasa con las instituciones que deciden que es necesario enseñar a los adultos a volver a jugar? Porque los adultos nos hemos olvidado de lo maravilloso que es poder jugar, ¿no? Bueno, intento retratar situaciones también en las que quedan enmarcadas las políticas provinciales o nacionales. Mientras estaba escribiendo el libro, ocurrió lo de las escuelas nocturnas que iban a ser cerradas acá en la ciudad de Buenos Aires, y escribí un relato sobre eso que se llama La Movilera, que es todo gira en torno a un personaje que es una movilera de un canal que está haciendo entrevistas en el medio de un acampe frente al Congreso, y escucha las distintas versiones y también ve en carne propia la represión con la que se saluda a los que están manifestando, digamos, ¿no? Como única respuesta a aquellos que se manifiestan. Bueno, hay historias de desamparo, pero también hay historias de protección. Hay historias en un Estado que está ausente y hay historias que recuperan lo valioso de las leyes que pueden aplicarse, lo que está disponible para que los docentes usemos en favor de nuestros estudiantes. Esa es la idea. La idea es que sean, el libro en algún momento se iba a llamar Crónicas Incorrectas o Crónicas Incompletas para pensar la escuela, porque son crónicas que no tienen una posición políticamente correcta y única, sino que lo que intentan es mostrar distintos personajes en conflicto para que quienes los leen después puedan debatir sobre eso, ¿no? Son historias que intento yo que estén abiertas para la formación de nuevos docentes, en los profesorados, para la formación en las capacitaciones para docentes en ejercicio, para los lugares de capacitación al interior de las instituciones, en las jornadas institucionales, y como reflexión individual de un alumno, de un docente frente a un texto, que se plantea, ¿qué haría yo en esta situación? Si yo fuera la directora de esta escuela, en la que los chicos tienen una radio, una radio escolar en la cordillera, y deciden hacer un programa en el que denuncian las actividades extractivas de una minera internacional, pero esa misma minera internacional es la que acaba de hacer el gimnasio de la escuela y es la que le ha prometido que le va a hacer tres aulas para la escuela, y que los amenaza con que si los programas siguen, entonces van a retirar todo apoyo. Hay algo ahí del orden del conflicto, de que no se puede resolver fácilmente. Acá la directora asume una posición, pero el lector puede asumir otras, digamos, ¿no? Bueno, frente a cada relato intenté dejar puertas abiertas para posiciones diferentes. Claro, sabes que, bueno, quiero aclarar también que, bueno, la presentación del otro día del libro seguramente va a estar subida en la plataforma de Facebook, en el Instituto Bonaerense de Análisis y Proyectos, quiero aclararlo por ahí porque me estaban preguntando. Y otra cosa, porque mientras explicabas toda esta situación y es una reflexión también,
porque en otros momentos históricos y en otros contextos sociales, políticos, venimos a decir, sería imposible escribir un libro como este, porque ahí hablaste del tema de capítulos que hablan de la directora transexual, como el primero que Markovsky, el otro suicidio adolescente, ¿no? Digo, hay temas que por ahí, o el tema de hacer escuelas, hacer política, el 2 una escuela que es todo acto. Digo, la verdad que son por ahí capítulos que de alguna manera rompen con una estructura, ¿no?, escolar, pero también temas tabú, que por ahí en otro contexto no se pudieran hablar, y yo cuando me encuentro con esto, cuando me pongo a leer esto que, que nos ofreciste y que pude de alguna manera disfrutar, me encontré con una situación donde digo, esto es propio de la actualidad, porque en otro momento no podría ser por los gobiernos y por la misma sociedad, o también por temas tabú que en su momento se podían hablar y otra vez no, y creo que ahora estamos como de alguna manera rompiendo un discurso y también siendo, como se llama por ahí, atravesando una situación totalmente distinta, compleja, difícil, pero distinta, ¿no, Luis? Sí, yo creo que es así, sí. Sí, creo que hay determinados temas de los que no se podía hablar en las escuelas y que hoy están visibles, palpables, y yo intento reflejarlos en el libro. Y también, además de eso que vos decías, me parece que también este libro tenía una dificultad, que era encontrar una editorial que se lo quisiera poner al hombro, ¿no? Porque, bueno, Claro, para las editoriales es un sí, riesgo en este momento poder llevar adelante un libro. La verdad que el Lugar Editorial ha sido maravilloso en este aspecto, no me ha censurado en lo más mínimo nada de lo que dicen los cuentos, y a veces me meto con temas complejos como el tema de la religión, de los movimientos evangélicos en contra del derecho al aborto. Bueno, la verdad es que yo dije, bueno, tal vez en algún momento tenga que salir a defender algún capítulo para poder lograr que el capítulo esté, y la verdad que eso no ocurrió, pero de ninguna manera. La editorial se portó maravillosamente con el libro, lo ha cuidado, lo ha acompañado. La verdad que es una editorial muy, muy amigable. Bueno, es una editorial hecha por trabajadores que están ahí casi cooperativamente, digamos, ahí poniéndole el hombro. No es una de las grandes editoriales en donde la gente no se conoce. Eh, y en ese sentido yo le quiero agradecer a Graciela Rosenberg, que es la directora de la editorial, porque le hicieron lugar a este libro, y porque, nada, por el tratamiento que el libro tuvo dentro de la editorial, y que permitió que hubiera la luz y que hoy se esté compartiendo en muchos lugares del país. La verdad que ha sido, esto era una duda que yo tenía, ¿no? Mientras escribía, digo, bueno, yo me mando, pero ¿y esto quién lo va a publicar? Bueno, Lugar claro, Editorial lo publicó sí. completo tal como lo había escrito, tal como lo había escrito, ¿no? No tuvo ni siquiera que salir a defender un capítulo diciendo, miren, es necesario tener que fundamentar, no, no. Así como estaba escrito, así lo aceptaron y lo promovieron, y eso fue maravilloso para mí. Genial, Luis. La Eh, verdad que nos pone re contento que nos cuentes esto porque, digo, la gente que por ahí tiene el libro se encontró con esta situación y aquellos que por ahí todavía no lo tienen pueden adquirirlo. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Porque hoy con Luis estábamos charlando también de ese tema, con otro Luis, con Luis Piccoli que está ahí viéndonos también. ¿Dónde podemos encontrar este libro llamado Crónica Urgente para Pensar la Escuela? Porque es muy llamativo y seguramente mucha gente va a poder disfrutar. Mirá, en este momento se puede comprar a través de la página de la editorial, que es Ah, buenísimo. www.lugareditorial, todo junto, lugareditorial.com.ar. Ahí vos entrás, está todo el catálogo, y entras a la página del libro, hay un formulario para llenar y ellos se contactan para enviarte el libro. Bueno, genial entonces ese dato para que lo pasemos porque seguramente mucha gente va a querer disfrutar de esta lectura. Y te leo algunos mensajes que por ahí tenemos en Facebook para toda la gente que está conectada. Bueno, Ah, qué qué grande, bueno. totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Luis, dice Rosana Almada. Ingrid Burlot dice, tuve la oportunidad de escucharlo anteriormente, un maestro que escucha y no cree saberlo todo, dice acá Ingrid, sabiendo tanto, enorme.
Andrea Quinteros, excelente. Cristina Paonesa, enorme, Luis Caveda. Marcelo Peranta, qué bueno escuchar a un docente hablando de educación, de aquello que lo apasiona. Necesitamos más de estas memorias docentes, dice. Bueno, la gente que se va comunicando, que se va conectando, digo, la verdad que nos pone muy contentos Ahí también que esté ahí gente, sí. no, digo, me quedo con ese último. Bueno, agradezco a todos los que escribieron, pero me voy a quedar con ese último que dice: es necesario recuperar la memoria de los docentes, de lo hecho, no sé exactamente cómo es el texto, pero era la idea de la recuperación de la memoria. A ver cómo. Sí, necesitamos más de estas memorias docentes, de lo que estás Exacto. comentando. Necesitamos más de estas Yo memorias también. docentes. Yo coincido en que necesitamos más de estas memorias, necesitamos más maestros, maestras, profesores, profesoras, que recuperen su propia historia en la práctica docente y la compartan, que por ahí en forma asociativa con otros, los que se animen a escribir sus propios textos, sus propias memorias, sus propios recorridos, es muy valioso, y el que no, en forma cooperativa con otros, pero es importante que los docentes nos creamos de verdad lo valioso del trabajo que hacemos, que es muy importante leer a los eruditos, a los académicos, porque bueno, nos ayudan a pensar otras cosas. Pero la práctica docente, lo que ocurre efectivamente de aquel y aquella que está en la escuela, es una práctica que no puede ser transmitida aún a los investigadores de la academia que van a las escuelas para investigarlas, para ver qué está pasando en unas escuelas que resultan interesantes. Es muy difícil. Yo creo que es complementaria la voz de los académicos con la voz de los propios docentes, igualmente valiosas ambas. Y por eso insisto, incito, los invito a los que están escuchando y a las que están escuchando a que empiecen Bueno, a pensar en la escritura de sus propios recorridos, buenas tardes porque a todos, a necesitamos contar todas. más historias, necesitamos saber las historias de las escuelas, necesitamos compartirlas. Hay solo que animarse, hay solo. Antes de ayer estuve en una entrevista, en una presentación que se hizo en el sindicato de La Rioja, en AMP, y una de las preguntas era cómo se hace para escribir. Y digo, la verdad es que yo no tengo una receta, yo no soy escritor, soy un docente que un día decidió que quería contar algunas cosas que había vivido, otras que les contaron, y otras que lo desvelaban. Pero yo creo que hay muchas formas de sentarse frente a la escritura, incluso aquellos que temen a la hoja en blanco. Bueno, yo les propongo que piensen sobre qué les gustaría hablar, que graben un audio, contando como si le contaran a un amigo, a una amiga, aquello que les pasó, aquello que les preocupa sobre esa escena, y después la desgraben y la pulan, digamos, bueno, por ahí en el lenguaje coloquial algunas cosas tienen que ser corregidas, pero bueno, es una forma de empezar hablando, como hablando con otro, o hablando directamente con otro, y después desgrabar y después corregir. Algunos podrán intentar otros recorridos a través de charlas compartidas con otros compañeros, a través de la tecnología como ahora, o cuando recuperemos la presencialidad, reuniéndonos para empezar a pensar de qué escribir. En algunas agrupaciones decidirán convocar a alguien que les ayude a escribir, alguien que suela escribir, alguien que venga de la formación de la literatura y les pueda acompañar en ese proceso, pero es importantísimo. Yo adhiero a esa idea de hacen falta más memorias docentes, hacen falta. Sí, por ahí sabes que esto que comentás y que estás diciendo de que la discusión es viable, ¿no? Es viable para un montón de sectores, y por ahí, bueno, aquellas personas que por ahí tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de estar hoy de manera virtual, pero en su momento de manera presencial y física, y de discutir y debatir propuestas, las propuestas pedagógicas, estos proyectos
educativos que muchas veces no nos cierran, pero también tratamos de ponerle mucha onda y tratar de cerrar por ahí con algunas ideas o algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pide el sistema educativo, pero por ahí entre eh, trabajadores de educación, uno viene de alguna manera discutiendo y debatiendo y se pregunta, ¿no? Porque a mí me ha pasado también con muchos otros docentes, muchos otros profes que nos preguntamos, ¿la escuela es o no hacer política? Que es en un capítulo de lo que venimos hablando, de la memoria de tu libro, decir, la escuela, hacer escuela es hacer política, ¿no es, Luis? Para mí es realmente sí, es así, hacer Para escuela, mí hacer educación es también. hacer política. Sí, sí. Sí, todos los que dicen, yo en la escuela no hago política, en la realidad practica en los hechos la política de la sumisión. Es otro modo de la política, ¿no? Que es, bueno, yo acato lo que me manda el jefe, ¿no? Sea el director, sea el inspector, sea el sistema, sea las normas, no sé. Este, cuando acatar es la única manera de plantarse frente a la propia tarea, eso es un posicionamiento político. Yo creo que en la escuela me animo a decir no se hace otra cosa que no sea política. Todo lo que hace la escuela es del orden de lo político y tiene que ver con un modo de entender al otro, con un modo de sentir cuál es la responsabilidad social que el docente, en tanto representante del Estado, tiene en esa institución. Y esas son posiciones políticas, por supuesto, siempre es política. No digo que sean necesariamente partidarias, porque hay gente que proviene de distintas vertientes, de los distintos partidos, y sin embargo a la hora de hacer política en una institución se pueden juntar sin mayores problemas, porque entienden la necesidad de trabajar por los pibes y las pibas, porque sienten la necesidad de hacerle lugar al que está más excluido, porque creen que es necesario ofrecerle a los alumnos y a las alumnas un mundo que está disponible en ningún otro lado que no sea en la escuela. Si hay alguien que Claro. puede ofrecer el mundo, es la escuela. En ese sentido, cuando planteábamos lo del título de la charla, yo creo que es la escuela el lugar en donde se debate el porvenir y lo porvenir, ¿no? El porvenir y lo porvenir, lo que se viene. Ese es el lugar y es un lugar privilegiado que no muchas otras instituciones tienen. Digamos, hay otras instituciones muy valiosas como la de la salud, pero la salud, salvo los que tienen situaciones de enfermedades prolongadas que necesitan de asistencia periódica por parte de los profesionales, en general la gente pasa y se va, ¿no? No Claro. tiene un contacto permanente. La escuela está la cotidianeidad ahí, a flor de piel, está todos los días, está presente todo el tiempo, y uno puede o no acompañar las necesidades de sus estudiantes. Y ahí está parándose políticamente. Cuando decide hacerse cargo de esa situación y acompañar, es una posición política. Y cuando decide desoír, yo vengo acá a cobrar un sueldo, a mí que no me pidan nada más, que piensen nada más, yo vengo a hacer lo que me mandan, me callo la boca. Bueno, eso también es una posición política. Claro, totalmente. Bueno, la verdad que bueno, hemos tenido una charla más que satisfactoria para nosotros. Estamos muy contentos, vuelvo a repetir. Estás en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis y Proyectos. Luis Caveda es el invitado de hoy y la verdad que estamos disfrutando de esta charla entre la desesperanza y la utopía. La escuela, un lugar privilegiado para imaginar lo que vendrá. Así que bueno, te agradecemos la participación, Luis. La verdad que hemos disfrutado muchísimo. Es un tema que realmente nos apasiona mucho, el tema de la educación, que está atravesado por un montón de situaciones, un montón de cuestiones. Realmente se pasó volando el tiempo y Bueno, seguramente vamos a tener otra oportunidad también para charlar, para seguir diagramando todas estas estrategias de la mano de la educación, de la mano de la docencia, de distintas propuestas que pueden surgir, ¿no, Luis? Así que te agradecemos. bueno, les agradezco yo a ustedes por este espacio para difundir estas ideas. Ojalá les sirva para seguir pensando. Yo siempre digo que cuando un docente pone unos conocimientos, unas ideas a disposición, pierde el control sobre lo que después pasa con eso. Y me parece que es lo más maravilloso de la tarea docente. Yo
pongo unas ideas a consideración de ustedes, y ustedes hagan con eso lo que quieran. Ojalá que les sirva, ojalá que puedan a partir de eso pensar alguna otra cosa, y ojalá que se hayan sentido intimados a escribir, intimados e intimadas a escribir. Los invito a todos a escribir sus propias historias, porque están haciendo falta más voces de maestros que saben de lo que hablan. Saben de lo que hablan. Hay que convencerse de esto. Nosotros sabemos de lo que hablamos y es valioso que hagamos escuchar nuestras voces. Gracias, Omar, por esta entrevista. Gracias a Luis Piccoli, que seguro está escuchando, por haberme invitado a este espacio, y a todo el IVAP por ofrecerme este momento con ustedes. Ha sido una entrevista para mí muy, muy gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Caveda, en el Ciclo Cultural y Solidario del Instituto Bonaerense de Análisis y Proyectos. Nos encontramos el miércoles a las 19, como todas las semanas, y te cuento también que esta entrevista la podés seguir viendo por la plataforma Facebook. Así que bueno, nos estamos encontrando entonces. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Hola, ¿cómo están?